Entonces, bueno, ya estando aquí todos, me presento. Primero, muy buenos días y bienvenidos a todos a esta mañana donde iremos a recordar cosas que ya aprendimos, algunas otras que las hemos vivido en carne propia y algunas otras que quisiéramos verdaderamente olvidar. Me presento, yo soy María Clara Latorre Flechas, soy madre de dos jóvenes ya que son independientes, hija, y mi madre vive conmigo con 91 años. Amiga, aprendiz, terapeuta, o sea, tengo de todo un poquito. Pertenezco a la comunidad de Niken, a la cual le tengo de verdad mucho agradecimiento porque he vivido experiencias muy lindas en muchos sentidos, en la parte de la salud, en la parte de mi economía, en la parte de mi crecimiento personal, en la parte de distracción, en hacer amigos, en hacer realmente comunidad. Me formé como bacterióloga en la Universidad Javeriana y alcancé a ejercer por algunos años. Y después me casé y finalmente empecé a estudiar estética. Casi todo ha ido encaminado en la búsqueda de mejorar la condición del ser humano en el mío y pues poder compartirlo con mi familia, con mis amigos. Ahora me dedico a compartir ya desde mucho tiempo y ahorita en pandemia más todavía, bienestar con las familias y con las empresas, porque lo que he vivido y lo que he visto que han vivido otras personas, pues mi forma de dejarlo callado, hay que compartirlo y realmente los beneficios que nos traen son grandes. Y sin más, vamos a empezar entonces con nuestra charla del día de hoy, es recordar la importancia de un sistema digestivo saludable. Entonces, para poder entrar en materia, vamos primero que todo a mirar que, espérate, tenemos ahí, está entrando gente, porfa, a ver si les podemos, tenemos 4 personas en espera. Entonces, nuestro sistema digestivo o tubo digestivo es un conjunto de órganos que están encargados en transformar los alimentos para que ellos puedan ser absorbidos. Los alimentos son moléculas muy grandes que al llegar a nuestro tracto digestivo pues no pueden ser absorbidos, entonces deben cumplir un proceso y así ya en las porciones pequeñas, llamémoslo hacia las moléculas más pequeñas, pueden entrar a las células y cumplir una de las principales funciones de ellas, que es reproducirse sanas, cumplir con la reparación y con la reconstrucción de otros tejidos. Vamos a recordar esta imagen. Ese es realmente nuestro sistema digestivo, es un tubo que está acompañado de órganos y algunas glándulas para poder cumplir con todas las funciones. Iniciamos con la cavidad oral, que es bien importante, no es solamente la boca, como boca que estamos acostumbrados, sino todo lo que se une para poder formar esta cavidad y cumplir con la primera función y quizás una de las más importantes de la digestión, que es precisamente la masticación. Es cuando nosotros recibimos el alimento y empezamos a transformarlo. Esta cavidad oral está comprendida de los labios, son los que cierran y tienen una función muy importante, porque si está cerrada esta cavidad, no vamos a estar comiendo, porque es así aire, entonces nuestro sistema digestivo no se va a ver afectado. Al cerrar la cavidad empieza a generarse ese mecanismo de masticación donde intervienen los dientes, las muelas, las mandíbulas, el paladar, las glándulas salivares que las tenemos, son 6 glándulas, 3 a cada lado, ubicadas, y ellas son las que al empezar este mecanismo va a empezar a activarse todo y va a empezar a producirse la mucina, la saliva y algunas enzimas que se encuentran presentes en esta cavidad. Después comunica esta cavidad con el esófago, la faringe. Importante, ese es el punto de comunicación entre toda la parte nasal, oral, y va a dividir en los caminos de la tráquea y del esófago. La tráquea va por delante, el esófago va por detrás, y existe ahí una membrana que es la epiglotis, que es la que va a permitir que cuando yo respire el aire pueda entrar a mi tráquea, pero también cuando estoy comiendo la cierra para que pueda pasar el bolo alimenticio hacia mi esófago y poder seguir el proceso. El esófago es el tubo que va a conectar la faringe con el estómago y después ya viene el primer órgano, que es el estómago, que es el que recibe los alimentos para poder seguirse procesados, un órgano bastante importante y ya vamos a ver por qué.
Después viene la parte del intestino delgado que se divide en 3 zonas, cada una de ellas cumple con una función específica y allí es donde van a llegar los, llamemos así que todos los productos que genera del hígado y el páncreas, que son las glándulas que nos van a ayudar en este proceso digestivo. Y continúa en el sistema digestivo, ya para finalizar, otro tubo que es un poco más grande, que es el intestino grueso y también tiene tres, llamémoslo así, partes, que son el colon ascendente, el transverso y el descendente, finalizando con el recto y el ano. Entonces, ya recordando nuestro sistema, vamos a ir a ver cuáles son las funciones. Entonces, estas funciones son las de ingestión, que es la llegada de los alimentos, el transporte de la transformación de ese alimento, que inicialmente es el bolo, luego viene siendo el quimo y después el kilo, y finalmente, pues ya la eliminación de él. La secreción es muy importante porque la secreción es la que nos va a dar la mucina, los jugos y las enzimas que intervienen en la transformación de los alimentos. La absorción es uno de los, llamémoslo que la finalidad o una de las funciones principales, porque es donde vamos a poder llevar a todo nuestro organismo los elementos de la forma más pequeña de los nutrientes, que son los aminoácidos, los monoglucanos y las vitaminas, los ácidos grasos del glicerol y algunas oligoelementos. Y ya la egestión es la eliminación, ya sacar de nuestro organismo los residuos, es una de las funciones también muy importantes porque es la encargada de desintoxicar nuestro cuerpo. Vamos a mirar las etapas de este proceso de nuestro sistema digestivo. Como hablábamos, la primera fase es la ingestión. Ahí vamos a encontrar algo muy importante que es la masticación y la salivación, es donde se va a generar la primera forma de alimentos que empiezan a transformarse, que se llama bolo. Ella, por deglución, va a llegar a nuestro esófago y va a llegar directamente al estómago, donde se empieza el proceso más grande de digestión, de transformación de esos alimentos. En el estómago es donde se va a generar la mezcla y la degradación de todas esas moléculas grandes que ingerimos, como son los carbohidratos, la proteína y los lípidos, es la molécula grande y va a ser fraccionada en aminoácidos, en monoglucano, ay Dios mío, en carbohidratos monos y finalmente en los ácidos grasos del glicerol. Cuando nuestro estómago ya ha cumplido con esa función, se estimula el paso hacia el intestino delgado y empieza el páncreas y el hígado a producir, a secretar jugo pancreático y la bilis para ayudar a romper, a terminar el proceso de las proteínas y de los ácidos grasos. Y es aquí cuando se produce el otro cambio, ya de quimo a kilo. Y en el intestino se produce la absorción de los nutrientes. El intestino tiene unas vellosidades que son así como mi dedito, que van a permitir en cada uno de esos puntos haber celulitas que son las que van a absorber y microvellosidades que son las que van a ayudar a impulsar para que se dé en la luz el movimiento de todos estos alimentos. Y finalmente, en el intestino grueso se produce algo muy importante que es la reabsorción del agua y es donde van a estar presentes la microbiota, que cumple con una función muy importante en todo nuestro proceso fisiológico. ¿Sabían ustedes que el esófago, el intestino grueso y delgado y el estómago al sumar miden alrededor de 12 metros? Por eso es que es muy importante el proceso de digestión. No se da en un solo punto específico del sistema, sino durante este trayecto. El esófago mide alrededor de 25 centímetros y es importante estas medidas porque no es solamente el conducto que permite el paso, sino el que va ayudando a estimular un efecto que es muy importante, que es el gastrocólico, por medio de los movimientos peristálticos. Cuando mi organismo hace la deglución de la boca, ya pasa al esófago, pasando por la faringe, se empiezan a estimular
Y así como yo voy llenando de comida, el tubo digestivo se va llenando, también llega un punto en que tenemos que ir eliminando. Entonces, este efecto gastrocólico es importante que lo tengamos en cuenta y que lo respetemos, como lo vamos a ver más adelante, porque es el que va a permitir mantener sano y durante el tiempo que se requiere el alimento dentro de este tubo digestivo para ser absorbido y para ser eliminado. Si pasa muy rápido, no va a tener la capacidad de absorberse lo que necesitamos absorber, pero si se queda mucho tiempo, también nuestro organismo va a empezar a presentar cambios que van a generar molestias y obviamente se van a ver representadas en enfermedad. Es muy importante saber que nuestro cuerpo diariamente produce alrededor de 1.5 litros, o sea, son 1.500 centímetros diarios de saliva. Esta saliva es muy importante porque es donde se produce el primer proceso de rompimiento de las moléculas de los alimentos. Está constituida por mucina, tialina y lipasa. La tialina es la que se encarga de romper los carbohidratos, especialmente los almidones, y la lipasa lingual, donde empieza a generarse el rompimiento de los lípidos. Después, al llegar a nuestro estómago tiene una capacidad máxima de 4 litros. Todo lo que le llega a caber entre sólidos y líquidos. Si nosotros no hacemos un buen proceso de masticación y llegan sólidos al estómago, pues obviamente el estómago va a tener que trabajar mucho más fuerte y ahí empiezan a presentarse las primeras complicaciones de nuestro sistema. En el estómago se empieza a producir el ácido clorhídrico, es el lugar donde se produce el ácido clorhídrico, que es el encargado de ayudar a romper esas moléculas, y con el pepsinógeno y la mucina se va a generar la ruptura de las proteínas y la mucina va a generar esa mezcla que va a facilitar ya después en el intestino la absorción de los nutrientes. Al llegar al intestino delgado, especialmente en el yeyuno, que es la primera parte, en el duodeno, que es la primera parte, van a llegar todo lo que es la bilis y los jugos pancreáticos aquí para acabar de hacer la emulsión, romper las últimas moléculas y permitir que en los próximos, que son en el yeyuno y en el ileón, empiece a generarse el proceso de absorción de los nutrientes. Y finalmente, esos nutrientes que no fueron absorbidos, entonces van a llegar a nuestro intestino grueso, y ahí es donde está la acción microbiota más importante. Es donde hay una cantidad, millones de bacterias de diferentes tipos que van a actuar sobre ese producto que ya llegó allá al intestino para rescatar algunos nutrientes que no pudieron ser absorbidos en el intestino delgado y para eliminar las otras sustancias que definitivamente nuestro organismo ya no va a utilizar. ¿Qué hacer entonces para tener una excelente y adecuada hidratación? Porque si nos damos cuenta, requerimos mucha cantidad de agua en el primer proceso, que es en el de salivación. Durante un día requerimos 1,5 litros, y si nosotros no estamos tomando la cantidad de agua necesaria, pues no vamos a estar salivando. Lo importante que quería que ustedes volvieran a caer en cuenta de no consumir líquidos en el momento de ingerir los alimentos. Los líquidos, ojalá el agua, se debe consumir al clima y antes de las comidas o después de estas, en los intermedios. ¿Para qué? Para que cuando yo lleve el bocado a la boca, ¿qué va a pasar? Va a producirse la salivación, y ahí es donde se va a generar el primer rompimiento de las moléculas y la buena ebullición para que baje un bolo completamente hidratado a nuestro estómago. Segundo, consumir muy buena cantidad de fibras de vegetales y de frutas. ¿Por qué? Porque la fibra va a ayudar a nutrir la microbiota que se encuentra en el intestino delgado, va a ser como la escobita que va a ayudar a limpiar y a ir eliminando para que no se vayan quedando en estas vellosidades que hablamos residuos y vayan taponando y dificultando la absorción de los nutrientes. Lo otro muy importante para poder tener un sistema digestivo sano es fraccionar las comidas. No podemos hacer 1 o 2 comidas al día, independientemente de lo que nosotros estemos haciendo, trabajando, estudiando, en fin. ¿Por qué? Porque nuestro organismo requiere ir procesando estos alimentos, y lo que les decía, si llenamos el estómago, que tiene una capacidad de 3 a 4 litros, pues se le va a dificultar más el trabajo
de la mezcla y de la degradación, y va a ser mucho más lento la digestión en nuestro cuerpo. Tener horarios regulares es importantísimo. Nosotros no podemos distraer a nuestra mente con demasiadas cosas a la vez, porque ella se va acostumbrando. Si yo desayuno, almuerzo y como que vas preparando tu cuerpo y la misma microbiota para el trabajo que tiene que realizar. Entonces es muy importante tener horarios regulares, tanto para la digestión, para la alimentación, como para el sueño. Y lo otro, pues, respetar el efecto gastrocólico. Yo les hablaba del efecto gastrocólico, que es el que se genera cuando yo hago el primer paso de bocado. Se estimula el peristaltismo en mi tubo digestivo y eso va a hacer que llegue al intestino grueso también ese mismo estímulo y producir la evacuación. ¿Por qué los bebés cuando comen casi que al ratico defecan? Porque se está respetando ese efecto gastrocólico en ellos. No hay quien los eduque. Cuando el niño empieza a crecer, desgraciadamente los vamos conductuando a que no puedes ir al baño a defecar si no es en la casa, si no es a determinado horario. Resulta que generalmente se hace o en las horas de la mañana o en las horas de la noche, cuando se le dice a la persona, cuando estés en casa que estés tranquilo, lo hace. Hay que enseñarnos a que la tranquilidad nos la damos nosotros. Esto es un efecto completamente fisiológico. Es como comer, como respirar. Ir al baño es un proceso fisiológico normal y a eso es a lo que debemos educar a los niños para evitar los problemas más allá. A veces es incómodo para las mamitas o para los cuidadores estar pendientes ya del niño de 1, de 2, de 5 añitos, y entonces prefieren conductuarlos a una hora específica y no. Nuestro organismo está diseñado que cuando come, al rato, no tiene que ser a las 2 o 3 horas, porque el proceso de digestión dura entre 24 y 36 horas para poder ser eliminado completamente. Lo que yo me como ahorita lo voy a estar eliminando mañana o a más tardar pasado mañana. Pero si todos los días hacemos la sumatoria, hoy como, mañana como, pasado como, todos los días tenemos que evacuar lo que hemos consumido en días anteriores. Entonces, vamos a empezar a trabajar sobre los hábitos para mejorar nuestra salud. Lo primero es comer con conciencia y con gratitud. Cada una de las horas de comida, ojalá las hagamos en familia. Ojalá, si estamos solos, pues estamos acompañados con nosotros mismos, es darnos gracias a nosotros mismos, darle gracias a las personas que intervinieron en la producción de los alimentos desde que están en el campo, los que están ayudando a procesarlos en nuestra casa y las personas que nos están proveyendo eso. Porque entrar en gratitud y en conciencia con la comida es de alguna manera darle la bienvenida a estos alimentos a nuestro cuerpo y que ellos cumplan con la función que deben cumplir en nuestro cuerpo. Una de las cosas importantísimas que yo aprendí durante el desarrollo de mi trabajo como esteticista es precisamente esa. Un alimento tú le debes decir, pues no vamos a hacerlo todos los días a esto, pero es como ya una tarea que tenemos aquí. Darle las gracias por la tarea que va a cumplir en mi cuerpo y lo que no está bien para mí, que se deseche para que cumpla con su función en otra parte. Es muy importante esto y de verdad que empieza a funcionar. Es como algo que hacemos de una manera inconsciente. Muy, muy importante, todas las distracciones, eliminarlas. Celulares, televisores, libros, son hábitos que vamos cogiendo que no son nada sanos. Para que el niño pueda comer, tiene que jugar en la tablet y entonces se distrae y come todo, porque no se da cuenta en qué momento lo hizo. Mientras yo estoy trabajando, voy comiendo y no te das cuenta realmente lo que estás haciendo y el proceso que viene ahorita, que es bien importante, que es el proceso de masticación y salivación, no se hace consciente. ¿Por qué? Porque estoy distraído en otra cosa. No les voy a decir cuántas veces tienen que masticar porque hay muchas teorías. La mejor forma de saber cuántas veces tienes que masticar un bocado es sentir que él ya está suave, que ya es bolo, que no hay pedazos todavía grandes, que cuando tú vas a pasar te atragantes. Eso ya quiere decir que tú no estás masticando bien. Y aquí es donde empieza, yo creo que es de las partes más importantes para tener una salud digestiva al 100%. Lo otro es, hablábamos de nuestro estómago es como una licuadora.
Entonces, si tiene una capacidad de 3 a 4 litros, no hagamos lo que está pasando aquí, que la llenamos de tal manera que casi que hay que taparla para que no, cuando empiece su proceso de mezclado, no se vaya a salir. Sí, entre el esófago y el estómago está el cardias. Es como un musculito que se va abriendo y se va dilatando, se va abriendo, se va cerrando, perdóname, a la medida que pasa el alimento. Cuando el alimento ya está en el estómago, si se rebosa, pues va a tener que empujar y la función del cardias es tapar y es abrirse hacia abajo y no hacia arriba. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, rellenarnos, entonces uno dice, pero ¿por qué el bebé tuvo reflujo? Porque tal vez comió demasiado, lo acostamos y obviamente su barriguita no da para tanto y tiene que, ¿por dónde escapar? Pues por esta parte que es mucho más fácil del esófago. A medida que vamos creciendo, esto, ya sabemos que en el esófago hay ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico está bien para el estómago porque el mucus del estómago y las células del estómago están diseñadas para eso, pero las del esófago no. Entonces, cuando esto empieza a suceder con frecuencia, empieza a irritarse el esófago y empieza a haber un cambio en toda la mucosa del esófago, del cardias y la primera parte del estómago, y ahí es donde empezamos a tener complicaciones. Otro hábito que es muy importante que tengamos en cuenta es, hablamos de los horarios y de tener 3 cenas principales, desayuno, almuerzo y cena, y ojalá 2 intermedias. Y que la última cena sólida la hagamos antes de las 7 de la noche. ¿Para qué? Para darle tiempo a nuestro organismo, sobre todo al estómago, a que procese y cuando ya nos acostemos a dormir, que es cuando viene el proceso de absorción en nuestro organismo, pues esté de una manera relajada y no tenga que estar todavía procesando el estómago, concentrarse ya en la parte del intestino que debe estar cumpliendo con su función. Muy, muy, muy importante la hidratación. ¿Por qué? Porque todo el proceso digestivo requiere de buena cantidad de agua. Yo les voy a poner un ejemplo y les voy a hacer una pregunta ahorita. Cuando yo voy a limpiar, por decir algo, la sala, el patio, la cocina, requiero de jabón y de agüita. Si yo les doy a ustedes un tanque de jabón en polvo y un poquito de agua, ustedes me van a decir qué tan limpio les quedó ese lugar. Pero si yo al contrario les doy muy buena cantidad de agua, que sea el tanque de agua y un poquitico de jabón, ustedes me van a decir con cuál de los dos les va mejor. Obviamente con el agua. ¿Por qué? Porque el agua se requiere para los procesos de limpieza, de adelgazar de alguna manera y permitir la absorción de los nutrientes. Si yo quiero traer un nutriente a mi sistema circulatorio, tengo que darle un vehículo y ese vehículo importante es el agua y todo lo que el agua ideal debe tener. ¿Por qué les pongo estas imágenes aquí? Porque estos son los sistemas que han recreado realmente el agua natural, el agua que nosotros encontramos en la naturaleza, en los nacederos, en las cascadas. Es un agua que si ustedes ven lo que sucede en esos sectores, la realmente ideal, brillante, viva, se ve completamente, te dan como ganas de estar ahí, incluso de comerte las hojitas del brillo de la naturaleza que tiene. ¿Por qué? Porque están realmente nutridas con energía de la Tierra, energía magnética, están nutridas con los iones negativos que se generan en eso y están nutridas con minerales, con un pH alcalino que es natural en el agua y pues obviamente es un agua completamente estructurada porque no ha sido contaminada de ninguna manera. Eso lo tenemos nosotros en estos sistemas. Ideal la hidratación del Optimizer. El agua de cualquiera de los otros sistemas es muy importante consumirla y es de la mejor calidad, pero la especial es optimizada en ese sistema que nos va a dar una reestructuración de la molécula del agua y va a permitir que esa agua entre realmente al núcleo de la célula y al citoplasma de la célula de una manera mucho más fácil. No quiere decir que las otras dos opciones no nos la permitan, pero esta lo va a hacer de una manera mucho más fácil, va a arrastrar consigo todos los nutrientes que vamos a tener nosotros disponibles para nuestra fisiología normal. Muchas personas hablan de una hidratación ideal porque han vivido, yo lo hice durante mucho tiempo, lo digo, para mí era ideal y la única forma casi era la del agua de la llave. ¿Por qué? Porque nos llega a nuestras casas
sin tener que estarla pidiendo desde que nosotros estemos muy juiciosos pagando el recibo. Muchas veces, ¿qué hacíamos? Pues la hervíamos. ¿Por qué? Porque nos generaba cierta desconfianza, sobre todo cuando ya fuimos mamás o teníamos el cuidado de alguien, que de pronto el agua traiga, porque escuchábamos que puede traer algunos microorganismos, algunos residuos, algunas cosas. Entonces, preferíamos hervirla. ¿Qué pasa cuando hervíamos el agua? Pues estamos tomando un agua completamente muerta. De hecho, el sabor en el agua cambia muchísimo. El agua de la llave tiene su sabor, cloro y demás cosas que tiene, pero al hervirla cambia de sabor y ya el sabor es bastante molesto. ¿Qué hacíamos entonces? O utilizábamos filtros que generalmente son filtros de ozono que se escuchan muchísimo, o utilizamos botellones o agua embotellada o agua en bolsa. ¿Qué pasa con estas aguas? Aunque para muchas personas parezca ideal, realmente no lo son. ¿Qué pasa con el agua de la llave? Es un agua que ha sido tratada precisamente para retirar de todos los contaminantes, llamémoslos como microorganismos, como residuos de la flora, de la fauna que está en el agua, pues ahí vamos a encontrar animalitos muertos. Al llegar, obviamente, a estos lugares de tratamiento, pues se van a agregar muchos químicos para poder eliminar todo ese tipo de residuos. Y los vamos a meter en una tubería que no sabemos en qué condiciones está y va a ir recogiendo residuos hasta llegar a nuestra casa. Una cosa es el agua que sale de estos lugares de tratamiento y otra es el agua que llega a nuestra casa. Entonces, ahí vamos a tener situaciones que no son ideales para nuestro cuerpo. Por ejemplo, el cloro. ¿El cloro para qué se le agrega al agua? Pues para matar todos los microorganismos que pueden estar presentes en ella. ¿Qué pasa con el cloro al llegar a nuestro cuerpo? Pues que no va a reconocer si son bacterias que son buenas para nosotros o no lo son, o nuestras propias células, porque también actúan a nivel de las mucosas, pues obviamente alterándolas. Y ahí pues van a empezar a presentarse ya problemas de salud. Entonces vamos a la opción del agua embotellada. ¿Qué pasa con el agua embotellada? No sabemos cuánto tiempo lleva de almacenamiento, cómo ha sido su almacenamiento, cómo ha sido el transporte, cómo la están manipulando y llega a nuestras casas y nosotros la abrimos y empezamos a consumir. Desgraciadamente en el almacenamiento y en el transporte hay cambios de temperatura que sí afectan el plástico y por ende lo que tenemos adentro, que es el agua. Y ahí es cuando nosotros empezamos a consumir microplásticos. Y hoy en día muchas de las enfermedades de nuestro sistema digestivo se debe a eso. Porque esos microplásticos, acordémonos de que hablábamos de que estas son como el sistema en el tubo, en el intestino delgado, estas microvellosidades, pues su función es absorber los nutrientes, pero si en estas microvellosidades se van quedando esos pedacitos de plástico, van generando taponamientos o van generando aperturas también, porque lesionan y entonces la absorción de los alimentos no se va a dar de la forma adecuada. Pueden entrar sustancias que el cuerpo no está en capacidad, porque todavía no están en su mínima presencia, llamémoslo así, forma de molécula, y otras que el organismo realmente no asimila y por eso siguen en el tracto hasta ser eliminados, pero se llegan a colar por esos punticos y el cuerpo empieza a reaccionar generando enfermedades. Entonces, ¿qué pasa con esto que estamos hablando del agua? Nosotros hicimos un ejercicio que lo llamamos el reto que llega del agua que llega a nuestras casas. Y empezamos a ver que esa agua que nosotros considerábamos ideal no es tan ideal. ¿Por qué? Porque tiene esos contenidos macros y de micropartículas, químicos que no vemos, metales pesados que no vemos, microorganismos y microplásticos que nosotros no estamos viendo porque vemos que el agua aparentemente está transparente. Yo los invito a que ustedes realicen este ejercicio, es colocar un tapabocas en la llave del grifo, lo vamos a sellar con un cauchito de cabello y vamos a dejarlo 1 o 2 días y vamos a ver qué pasa cuando lo retiremos. Estas son algunos de los ejemplos de lo que nosotros vimos en nuestra casa, ver esas partículas cuando veíamos que el agua pasaba transparente, que se veía transparente, y ya ver en esto otro esa cantidad de residuos que se ven, de verdad que te cuestiona. Entonces, otras de las cosas que son importantes después de tener una muy buena hidratación, una buena cantidad de fibra y algunos otros microelementos, es ayudarnos también con suplementos nutricionales, pero que sean elementos nutricionales efectivos. Que nosotros sepamos de dónde vengan, que ojalá que vengan
de un origen completamente orgánico, como sucede en el caso de nosotros del Daily Sign. El Daily Sign es un pasto de cebada tierna que nos va a ayudar a, como hablábamos anteriormente, la fibra nos va a ayudar a limpiar, pero también nos va a dar aportes importantes de algunos minerales, y entre ellos el más importante es el hierro, porque es un hierro que sí lo vamos a poder absorber y que no va a generar problemas en nuestro tracto digestivo, como generalmente ocurre con el hierro, que genera mucha resequedad en las heces. Y, ay, perdónenme, quería volverme aquí un momentico a la microbiota que me pasó. Bueno, aquí queríamos hablar, cuando estamos nosotros en el intestino grueso, tenemos una cantidad de bacterias que son las microbiotas. ¿Qué hace esta microbiota? Es como la población que va a permitir recuperar, como hablamos anteriormente, aquellos nutrientes que no pudieron ser absorbidos en el intestino delgado. Y para poder tener sano nuestro sistema, debemos tener dos elementos que podemos nosotros de alguna manera controlar, que son los probióticos y los prebióticos. Estas son dos palabras que a veces nos confunden. Prebiótico quiere decir que te prepara para que esos probióticos puedan crecer y desarrollarse. El probiótico es todo alimento que tenga dentro de su preparación un ser vivo, un microorganismo, que pueden ser bacterias o pueden ser hongos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la kombucha, que es un té que sale de la fermentación de un hongos y bacterias en el líquido. Entonces las sembramos, son como semillas, se siembran y ellas empiezan a crecer y a fermentar y van generando este líquido y nos lo vamos consumiendo. Él tiene estas probióticos que son los que estando en nuestro intestino van a alimentarse de todo aquello que llegó allá, nos puede ayudar a rescatar muchas vitaminas, a producir otras y a mantener un equilibrio en nuestro sistema digestivo. El kefir también tiene muy buenos, es un yogur búlgaro que también está hecho de bacterias y levaduras, que nos va a ayudar a restaurar y a mantener equilibrada esa flora. Otro tipo de alimento es el yogur, que es un fermento de leche, que sí es, este fermento está dado por bacterias, por lactobacillus, streptococcus. El kumis también es otro fermento de la leche, pero este es un fermento un poco más ácido y está dado por una clase específica de microorganismos, que es el Streptococcus lactis y el cremas. Todos estos alimentos, dependiendo de nuestros hábitos, de nuestra formación, llamémoslo así, van a generar cambios en nuestro organismo y van a darnos ese tipo de salud intestinal que requerimos. Unos los toleraremos más que otros, pero es más de habituar a nuestro cuerpo a los cambios que a no hacerlo, porque estas bacterias y estos microorganismos, al actuar sobre el estrato, que en ese caso sería la leche, o en el caso del chucrut, que es sobre la col, o del kimchi, que también es sobre la col o sobre los repollos, del miso japonés, que es sobre semillas de soya o de arroz o de cebada. ¿Qué van a hacer ellos? Lo que van a hacer es fermentarlo y sacarle, llamémoslo así, que esa parte nutritiva que no la puede hacer nuestro sistema, y poder recuperar alimentos que son importantes para nosotros. Y mantener ese ambiente en esas condiciones especiales para que esas bacterias mantengan el equilibrio con las otras que hay. Si llegásemos a tener alguna bacteria o algún parásito que sea agresivo para nuestro cuerpo, ellas son las encargadas de que esos microorganismos no se peguen a la pared de la mucosa del intestino, puedan penetrarla y generar daños. Sencillamente lo que hacen es que batallan con ellas de alguna manera, o se acostumbran a convivir con ellas, las eliminan, o hagámonos la vida en paz y cada una cumple con su función. Y los prebióticos son todos esos alimentos que van a llegar a nuestro intestino y van a generarle la nutrición a este tipo de microorganismos. Generalmente son estructuras muy grandes que no alcanzamos a digerir, que no alcanzamos a procesar y a romper en la parte alta de nuestro sistema digestivo, y al llegar a este lugar, ellas sí tienen las características y la forma de cómo producir enzimas y otras sustancias para degradarlas, nutrirlas y permitir que nuestro intestino esté sano. Entre ellas encontramos muchos frutos, carbohidratos,
sobre todo, encontramos algas como el kumbú, lo encontramos en la leche, lo encontramos en la miel, los encontramos en las hortalizas como pueden ser los puerros, las alcachofas, el ajo, la cebolla, la chicoria, en los frutos secos y en algunos cereales como el trigo y la avena. Son prebióticos que van a nutrir esas bacterias que encontramos ahí. Bueno, esta ha sido de alguna manera el querer compartir con ustedes desde la experiencia, recordarles por qué es tan importante de verdad tener en cuenta este proceso digestivo desde el la fase que es la masticación hasta la fase de eliminación. Absolutamente todas son muy importantes. Y para tener un buen hábito de nuestro sistema digestivo y una buena salud digestiva, les digo que es importante tener una salud financiera. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que tenemos a nivel digestivo tienen que ver con el estrés. Entonces, yo en este momento los invito a hablar con aquellas personas que los trajeron a esta charla y que sean ellas quienes les expliquen cómo poder tener asegurada esta salud digestiva. Porque miren, muchas de las cosas que vemos nosotros cuando compartimos con las personas es que la economía no me alcanza para poder mejorar la calidad de alimentos, para poder mejorar la calidad de agua, que es el alimento principal. Entonces, pues nos tenemos que someter a seguir viviendo con esta hidratación ideal, que no es la propia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mejora tus ingresos, van a mejorar muchas cosas también en tu parte digestiva. Y pues muchísimas gracias. Cualquier inquietud, cualquier aporte, de verdad que sería muy importante que lo hicieran en este momento. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mariatla. Súper completa esta información. Yo creo que nos quedó súper claro que mientras más calidad le demos en alimentos, en agua, al interior de nuestro organismo, menos lo vamos a exponer y a enfermar. Pues mira, ayer precisamente me llegó en la nochecita esto y se los voy a leer. Muchas personas están muy ocupadas, o sea, realmente nuestro sistema digestivo tiene que ver mucho con nuestro sistema inmunológico. Ahí es donde nosotros vamos a adquirir todas las herramientas para poder estabilizar, para poder mantener un sistema inmunológico armónico y equilibrado. Muchas personas le tienen miedo, y lo leí ayer también, a que hablemos de aumentar el sistema inmunológico, porque aumentar quiere decir como que esos soldaditos estén mucho más activos y puedan reaccionar a muchas cosas. Y en nuestro cuerpo suceden procesos autoinmunes que cuando subimos el sistema inmunológico pueden, pues obviamente, aumentar llamémoslo esa batalla dentro de nuestro organismo. No se trata de aumentar o disminuir, se trata de darle las bases para que él se mantenga equilibrado y obviamente en balance. Aquí nos recomiendan mucho la utilización de la vitamina D3, que es tomar el sol. Definitivamente, el tomar el sol activa muchísimas cosas en nuestro organismo y desde que nosotros estemos muy bien hidratados, pues obviamente muchísimo mejor. Y nos dice que es importante tener una dieta antiinflamatoria, libre de gluten, de lácteos, de harinas refinadas, de azúcares, y aumentar el consumo de todo lo que son verduras multicolores. O sea, ojalá que en nuestro plato tengamos diferentes colores frescos, que provenientes de las frutas y de las verduras. Y dice que los mayores antioxidantes están en las crucíferas. Los crucíferos es todo lo que son los coles, las bruselas, todos este tipo de vegetales que tienen muy buena cantidad de fibra, son importantes porque son antioxidantes al 100%. Y al llegar al intestino, las bacterias que están ahí se encargan de extraer estas vitaminas, que a veces nuestro cuerpo no es capaz de hacerlo, de producirlas, y ahí es donde viene la reabsorción. Les quería comentar que en el intestino grueso es donde se hace la reabsorción de agua. Entonces, si nosotros no estamos muy bien hidratados, uno de los mayores problemas que tenemos a nivel de sistema digestivo es el estreñimiento. ¿Por qué? Porque se hace la reabsorción de agua en el intestino, se secan estas heces y hay dificultad para eliminarlas. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta eso. Y cuidar nuestras bacterias es tener un intestino sano, porque allí es donde está
generalmente, y lo han dicho ya muchos médicos, el 70% de nuestro sistema inmunológico, porque es donde están los receptores, es donde vamos a ver qué sí nos sirve, qué no nos sirve, y el organismo empieza a reaccionar desde ahí. Entonces, pues esto era lo que quería compartirles el día de hoy, y la importancia de mantener ese sistema microbiótico muy, muy, muy saludable, porque es el responsable, aunque ustedes no lo crean, de obesidad, de asma, de problemas de ansiedad y de depresión, porque allí se produce una hormona específica que le voy a decir. ¿Cómo se llama? Que es larguito el... Aquí producimos el ácido gamma aminobutírico, que es importantísimo neurotransmisor. Si no se produce aquí en la cantidad que debe ser y no se compensa el que nuestro organismo no puede producir, pues van a venir los procesos de ansiedad y depresión que hoy en día y en este encierro nos están atacando tanto. Entonces, hacer ejercicio también es muy importante para ayudar que esa movilidad, esa motilidad intestinal se... Entonces, ¿preguntas? Bueno, por aquí no veo preguntas, pero si alguien desea hacer alguna, puede también sentirse en libertad. Ah, la señora Doris, que por favor le repita lo del ácido, el nombre. Mira, este es el ácido gamma aminobutírico, es un neurotransmisor que lo vamos a tener presente en nuestro sistema digestivo, en la última parte de nuestro sistema, y es producido por las bacterias allí.